la música deja de sonar y yo vengo a ti, queriendo traer algo de valor a tu corazón. Te traigo más que un cantar, porque solo un cantar no es lo que buscas en mí. Tú buscas dentro de mí por lo que no se ve, miras en mi corazón. Vengo a dejarte mi adoración, Dios, que se trata de ti, se trata de ti, Cristo. Lo siento por las cosas que hice. Cuando se trata de ti, se trata de ti, Cristo. Rey de gran valor, ¿cómo expresar que mereces tú? Pobre y débil soy, todo tuyo es, con mi respirar. Tengo más que un cantar, porque solo un cantar no es lo que buscas en mí. Tú buscas dentro de mí por lo que no se ve, miras en mi corazón. Vengo a dejarte mi adoración, Dios, que se trata de ti, se trata de ti, Cristo. Lo siento por las cosas que hice. Cuando se trata de ti, se trata de ti, Cristo. Vengo a dejarte mi adoración, Dios, que se trata de ti, se trata de ti, Cristo. Lo siento por las cosas que hice. Cuando se trata de ti, se trata de ti, Cristo. Este canto quise entonar en este día debido a que todo lo que hacemos, pensamos, actuamos debe ser acerca de Cristo, el ungido, Jesús, el hombre que fue el único que mereció o que fue digno de entrar ante la presencia de Dios a favor de nosotros, los pecadores que no teníamos otro medio de salvación. La semana pasada hablábamos acerca de santos, qué significa ser santos, lo que mucha gente considera ser santos. Son personas intachables, muy buenas, muy agradables, y que esas personas le caen bien a todo el mundo y por lo tanto por consenso general son declarados santos, o a través de alguna cierta canonización son declarados santos. Pero la Biblia nos habla de ser santos, como vimos la semana pasada, que es ser separados por Dios, dedicados por Dios para un asunto principal, para una cuestión única. Y decíamos que no se debe a algo que nosotros aportemos o algo que nosotros tengamos, no es un valor intrínseco en nosotros la santidad. Pero por el otro lado alguien pudiera decir, ok, entonces pues si yo soy santo, yo tengo derecho de ser como yo quiera, o Dios me ama como yo quiera. Eso también está equivocado, y por eso este canto dice, se trata de ti, se trata de Cristo. Aún a veces tratando de hacer la obra de Dios, robamos la gloria de Cristo.
Por eso vamos a ver, seguimos viendo ahí en Efesios capítulo 1, apenas estamos por comenzar el versículo 3. La semana pasada dije que íbamos a ver del 1 al 3, pero era del 1 al 2 y hoy veremos 3 y 4. Vamos a ir un poco despacio porque algunas cosas que he estado meditando en la semana a través de pláticas con amigos me han ayudado a entender cosas que puedo rectificar o tomar en cuenta a la hora de hablar. La semana pasada entonces hablábamos de que Pablo fue enviado por Jesucristo con un mensaje para los santos, aquellos que han sido separados por Dios, dedicados por Dios para algo, y precisamente es para honrar a Cristo, para glorificar a Cristo, para vivir para Cristo. Quiero leer estos dos versículos que vamos a ver y entrar de lleno ya en el tema. Dice Efesios capítulo 1 versículo 3. Si tienes una Biblia y quieres leerlo en la traducción que tú quieras, no importa, solamente lee mientras dice la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Primero, bendito. Es digno de elogio, es digno de declarar grandezas de Dios y Padre, el Dios nuestro y del Padre nuestro, que también es Padre del Señor Jesucristo. Dios el Padre, Él es bendito y Él es digno de ser declarado con bendiciones, con elogios. ¿Por qué? Porque Él nos bendijo, Él nos saturó de bendiciones, Él nos cubrió con su gracia. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El hecho de que Dios nos bendijo no significa que nos dio lo que queremos, sino que nos dio aquellas riquezas, aquellas bendiciones, aquellas cosas que realmente valen la pena. Esa bendición espiritual, esa bendición que Él nos ha dado, no la podemos obtener de ninguna otra manera. Esa bendición especial, esa bendición dada por Dios, es una bendición obtenida en Cristo Jesús, dice al final del versículo 3, en Cristo. Entonces, por favor, no nos vayamos con la idea de que ser bendecidos por Dios significa algo así como tener el toque de Midas. Todo lo que tocamos lo convertimos en oro. No es así. Ser bendecidos por Dios es recibir las cosas que Dios ha pretendido, decidido, organizado, que tengamos nosotros desde antes de la fundación del mundo, a aquellos que Dios quiso separar, aquellos que Dios quiso poner aparte para que sirvieran de algo, que es honrar a Dios. Por eso nosotros, cuando en la religión tratamos de honrar a Dios a nuestra manera, lo único que hacemos es deshonrarle, porque no entendemos el plan perfecto de Dios, no entendemos las maneras de Dios y tratamos de hacerlo a nuestra manera, y lo único que logramos nosotros con eso es ofender a Dios. Era lo que decía el canto: lo siento por aquellas cosas que he hecho, cuando en realidad se trata de ti, aquellas cosas que hago tratando de agradar a Dios. Entonces, Dios es digno de todo elogio, de toda bendición, de toda declaración de grandeza, porque nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en el cielo en Cristo Jesús. En el cielo nosotros tenemos, como vamos a ver más adelante, pero usted puede entender si antes lo ha leído la Biblia o si ha escuchado, tenemos vida eterna. Este cuerpo, este físico fallecerá, pero la vida eterna está dada para nosotros. En cuanto dejamos este mundo, comenzamos a vivir una vida que no tiene fin. Es una bendición espiritual aguardada para nosotros en los cielos, ganada para nosotros en Cristo Jesús. Versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, a la manera que Él nos eligió. En Cristo Jesús está hablando antes de la fundación del mundo. Nos separó antes de la fundación del mundo. Por eso sabemos nosotros que no se trata de que si somos buenos o malos para ser santos. Somos santos porque Él nos ha elegido.
Y luego dice, nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Él nos eligió como santos, Él nos separó como santos, pero haber sido elegidos antes de la fundación del mundo significa que ninguno de nosotros hizo algo que mereciera que Dios le llamara o le buscara, y por lo tanto sabemos que nosotros no podemos ganar el grado de santos a menos que se nos dé, y ese grado de santos se nos ha dado en Cristo Jesús también. Y en los lugares celestiales nos convendrá en el cielo ser santos, haber sido santificados. ¿Por qué? Porque en el cielo no entrará ninguna cosa corrompida. Así que si yo no quiero ser santo, no voy a poder entrar al cielo, porque en el cielo no entrará ninguna cosa corrompida. La Biblia lo dice. Por lo tanto, según aquí dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos, apartados, dedicados, y que nos enfocásemos en no ser manchados por este mundo, no ser manchados por esta carne, no ser manchados por nuestras miradas, por nuestros pensamientos, alejarnos de todo mal. Ve usted que se trata de Cristo. Mucha gente dice, yo estoy haciendo esto, pero me siento bien. Y el problema es que no importa si yo me siento bien. Si Dios dice que eso está mal y hacerlo ofende su nombre, entonces yo estoy ofendiendo. Aunque yo me sienta bien, yo estoy ofendiendo a Dios. Y no queremos ofender a Dios, porque es el que nos ha bendecido en Cristo Jesús en el cielo. Él nos ha dado esa bendición en Cristo Jesús. Nosotros solamente tenemos que recibirla, apropiarla y vivir de esa manera como santos. Más adelante la carta inclusive nos dice que vivamos como hijos de Dios. Así que si vemos nosotros, Dios nos ha bendecido desde antes de la fundación del mundo con ser hijos suyos y perdonar nuestros pecados, limpiarnos, santificarnos, hacernos puros a través de la sangre de Cristo, a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y por eso somos santos, no porque alguien sea o alguno de nosotros sea digno de ser santo, se porte muy bien, de la mano a todo el mundo, haga siempre lo mejor, trate bien a todos. Eso es bueno y necesario. Eso es algo que debemos hacer cada uno de nosotros, creyentes y no creyentes, pero eso de ser bueno y todo eso no nos logra llevar al cielo, y es Jesucristo con su santidad que murió en nuestro lugar y nos hizo santos, pero no murió para ver quién iba a ser santos, murió por aquellos que Dios había elegido que ya fueran santos, y ahí estamos nosotros. Entonces los santos son aquellas personas que han sido separados. Si yo estoy separado para un uso especial, entonces yo debo preguntar cuál es mi uso para no perder mi santificación. Y cuando estoy hablando de perder mi santificación, no estoy hablando de perder mi salvación o perderme. Estoy hablando de perder el propósito para el cual fui hecho, dejar de hacer aquello para lo cual fui hecho. Y como dice el versículo 4, nos escogió en Él, en Jesucristo, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Yo no tengo nada que decir en cuanto a ser santificado. Yo no puedo santificarme ni ganar mi santificación. Pero una vez que Dios me pone como santo en un lugar, una vez que Dios me aparta como santo y me dice, tú eres santo, mi trabajo es decir, Señor, ¿qué soy? ¿Cómo soy ahora? ¿Cómo puedo ser ese santo? Bueno, el santo, el apartado, está destinado para honrar a Dios a través de guardarse sin mancha del mundo, para honrar a Cristo a través de alejarse del mundo y servir a Cristo cada vez más. Nuestra santificación, nuestra separación, nuestra destinación, nuestro ponernos a un lado, dedicarnos para algo, nuestra dedicación tiene que ver con honrar al Hijo, servir al Hijo, glorificar al Hijo. Ese es nuestro trabajo, y guardarnos sin mancha, sin contaminación de este mundo. Entonces,
El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es digno de toda bendición, de todo elogio, porque nos ha llenado de gracia y bendición en el cielo, en los lugares celestiales con Cristo Jesús, porque la bendición que nosotros tenemos por Dios preparada para nosotros, no podemos soportarla hoy. Necesitamos ser transformados, tener cuerpos glorificados para poder recibir la bendición de obtener y de disfrutar todos los regalos y bendiciones que Dios ha separado para nosotros en el cielo. Pero hoy sabemos que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Qué bendición saber que ni siquiera habíamos comenzado a existir, ni siquiera existía el mundo, ni siquiera existía el pecado, ni existía nada, y Dios ya había decidido salvarte a ti, salvarme a mí por su gracia y por su bondad. Por lo tanto, entonces lo que nosotros necesitamos es guardarnos sin mancha del mundo. El hecho de que nada de lo que yo haga me santifica no significa que nada de lo que yo haga no me mancha. Lo que yo hago sí me mancha, lo que yo hago sí me aleja. Por lo tanto, debo no marcharme, no mancharme con el mundo, no mezclarme con el mundo, que al cabo que Dios me ha elegido, no importa cómo, no. Debido a que me ha elegido de entre todos sin haber ninguna diferencia en mí, es porque Él ha querido mostrar su amor en nosotros, como vamos a ver más adelante, y lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Y Cristo murió por nuestros pecados, y ahora nosotros podemos disfrutar de esa santificación. No creas tú lo que dicen por ahí: ven a Cristo y haz lo que quieras, vive como quieras. No. Ven a Dios, ven a Cristo y arrepiéntete de tus pecados y haz obras nuevas. La iglesia en Éfeso, o la iglesia que estaba en Éfeso, fue una iglesia que sí creció mucho en conocimiento de la palabra de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 2, Dios habla con ellos y les dice que realmente son una iglesia que está muy interesada en todo el bienestar de la obra. Sin embargo, no estaban haciendo la voluntad de Dios porque se habían dedicado a vivir una vida religiosa. Y si usted puede ver conmigo en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, existe en el capítulo 2, versículo 1, una carta escrita de parte de Jesucristo a esta iglesia. Y Jesucristo dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, que escriban al ángel de la iglesia en Éfeso, al mensajero de la iglesia en Éfeso. Y él le dice lo siguiente en el versículo 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y no has hallado mentiras, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Podemos ver que se está hablando de una iglesia muy dedicada a la obra de Dios. Sin embargo, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué significa que ha dejado su primer amor? La iglesia en Éfeso supo que eran santos, por lo que le escribe Pablo a los Efesios. Supieron que eran santos porque Dios los había elegido como santos, y por lo tanto la iglesia en Éfeso supo que no necesitaba hacer nada para ser santo. Pero se les olvidó lo que dice el versículo 4 de Efesios 1. Nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Ese para qué significa que hay una razón por la cual fuimos elegidos. Fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Debemos mantenernos limpios, apartados, sin mancha delante de Jesucristo, delante de Dios. Éfeso, en la carta que le escriben en Apocalipsis, se había olvidado de eso. Seguía haciendo obras, seguía trabajando para Dios, seguía luchando por ser
buena creyente, seguía guardando la buena teología. Sin embargo, su primer amor significa el amor principal, lo que necesitaba hacer, lo básico, la base de lo que necesitaba hacer era servir a Cristo. Todo lo que nosotros hacemos, decimos, pensamos en la iglesia y fuera de la iglesia se trata de Cristo. Si tú no honras a Cristo en tu vida normal, en la iglesia, si tú vas a la iglesia para que te vean bien, si tú eres pastor o algún miembro importante en la iglesia y solo quieres que tu iglesia se vea bien, no estás honrando a Cristo sino a ti mismo y estás robando la gloria de Cristo. Y por eso dice ese canto, se trata de Cristo. Pablo dice que hemos sido apartados por Dios, separados por Dios, dedicados por Dios para que seamos santos y sin mancha, para honrar al que nos apartó. Debemos pensar, mi propósito y mi trabajo es guardarme sin mancha del mundo, no ser relevante, no ser importante, no ganarle a los demás, no ser más que los demás, no ser una multitud más grande. Mi propósito es honrar a Cristo. Todo se trata de Cristo. Efesios es una carta que nos dice para qué fuimos creados, de hecho. Porque antes de la fundación del mundo ya habíamos sido elegidos. Así que fuimos creados con esto en mente. Ahora, si tú dices, yo ni creo que fui elegido. Yo que tú buscaba a Dios y decía, Señor, soy elegido. Porque si no eres elegido, si no fuiste santificado, si no fuiste apartado, si no fuiste escogido antes de la fundación del mundo, vas rumbo al infierno y no hay salida de ahí. Te invito a que sigas meditando sobre la carta, hagas las preguntas que tengas que hacer, me comentes y estoy para servirte. Nos vemos en la próxima.